Mi nombre es Tania Menéndez Evia, más conocida en Twitter como Tania Evia, y en su día estudié comunicación audiovisual como carrera universitaria, luego ya me especialicé en máster de publicidad y otro de innovación tecnológica y sobre todo, bueno, pues siempre lo quise unir al ámbito científico, por lo que estudié un doctorado en psicología social que terminé en la Universidad de Harvard, y esto me ha hecho vincular mi experiencia y mi trayectoria dentro del ámbito de la comunicación, la tecnología y la salud, y actualmente soy la directora adjunta de Wake Up Health, que es una compañía pequeña, una startup especializada en todo lo que tiene que ver con la tecnología móvil en salud. Hablar de las diferencias entre la universidad norteamericana y española, la verdad es que no es fácil, es algo complejo, porque al final hablar de Estados Unidos es casi como hablar de Europa, ¿no? Cada estado tiene su idiosincrasia, pero bueno, más o menos yo de lo que conozco, que es mi experiencia en la Universidad de Harvard, que además está en un enclave pues muy dado a generar universidades y de diferente tipo, como es Boston. La verdad es que lo más curioso, lo que más me sorprendió fue el ecosistema, es decir, un poco la vida del campus. Allí los alumnos tienen clases durante unas horas determinadas, pero después hacen sus actividades. Son actividades extraescolares, diríamos aquí, pero que tienen todas vinculación con algo de la universidad, es decir, las proporciona la propia universidad, pero están vinculadas a aspectos artísticos, deportivos, y de alguna forma eso abre la mente, abre espíritu y hace que el alumno adquiera un carácter ciertamente creativo, innovador, diferente, ¿no? Y luego las propias clases pues son elegidas por los alumnos. Por ejemplo, cuando un alumno empieza un curso, hay una semana que se llama la Shopping Week, que es la semana de las compras. Entonces el alumno tiene varios días para estar recorriendo las diferentes clases, conocer los profesores, conocer las asignaturas, conocer los programas y a partir de ahí decir con cuál me quedo, con cuál no. Entonces digamos que la matrícula se hace después de conocer qué te ofrece o cuál es la oferta, ¿no?, de esa clase. Y eso es muy interesante porque al final la elección del alumno suele ser más a su gusto, más acertada. Y luego, bueno, hay muchos otros factores, como puede ser la capacidad emprendedora que tienen las universidades, el cómo fomentan el espíritu emprendedor. ¿Por qué? Pues básicamente porque hay bastante vinculación por lo general con la empresa privada. Entonces allí hay un ecosistema en donde la empresa privada y la universidad trabajan conjuntamente para el desarrollo de proyectos. Y eso es muy interesante porque el alumno conoce la realidad de ese mercado, está trabajando en proyectos concretos, reales, tangibles. Y eso, bueno, al fin y al cabo te hace entender por qué proyectos como Facebook surgen en el entorno universitario, porque allí los alumnos, sobre todo los de primer curso, casi todos están durmiendo en residencias, allí se llaman dorms, donde se unen con otros alumnos de diferentes especialidades, con diferentes inquietudes y crean proyectos de tipo empresarial y al final, bueno, pues esos proyectos son respaldados por otras personas o incluso reciben cierta financiación o inversión y bueno, pueden llegar a ser proyectos reales y empresas fundadas. Así que eso es lo más destacable. Luego la calidad intelectual que hay en muchas universidades y el propio método pedagógico. Yo para dar clases allí tuve primero que recibir 4 meses de formación sobre el método pedagógico. Es decir, a mí me explicaban cómo se da clases allí y todo está muy estructurado. Si las clases duran 50 minutos, yo sé cuánto tiempo tiene que durar cada actividad, cómo tengo que enfocar el tema, qué es lo que doy a los alumnos y qué es lo que tengo que sacar de ellos en cada clase. Y todo eso está absolutamente estructurado. Entonces, de esta forma, todos los profesores que damos la misma clase compartimos material, compartimos ejercicios, nos ayudamos unos a los otros y al final hay casi un proceso de co-creación y colaboración que en otras universidades como España no hay, ¿no? Y luego otro de los factores fundamentales que diferencian la universidad de aquí con la de allí es el coste de la matrícula. Al final, bueno, pues las universidades de allí son mucho más caras. Fijaros, para hacernos una idea, la Universidad de Harvard, para estudiar allí un año te cuesta unos $60.000.
Es verdad que es una universidad privada, muy elitista, muy bueno, pues considerada una de las mejores del mundo, pero hay otras universidades que son públicas en donde también la matrícula te puede costar entre 6.000 y 20.000 dólares al año. Sí que es verdad que también pues muchos de los alumnos reciben ayudas económicas de diferente tipo, becas de la propia universidad, incluso préstamos, etcétera, ¿no? Con lo cual sí que tienen acceso a esa parte económica. Pero es difícil entrar, hay procesos de selección y en la Universidad de Harvard concretamente no solo basta con tener dinero, tienes que demostrar que puedes ser un buen alumno, más o menos el 6-7% de las solicitudes son aceptadas, o sea que es un ratio bastante bajo. Es necesario fomentar el espíritu emprendedor de la Universidad Española y para eso hay que tener en cuenta diferentes factores. Por un lado, un aspecto más estructural casi, ¿no? Que es el cómo están concebidos los propios espacios. Las universidades ahora tienen clases de un montón de sillas, de 100 alumnos, en donde todos miran hacia un lado y es hacia el profesor. Esto impide cierta colaboración y co-creación entre ellos y por otro lado, al ser tantos alumnos, 100 personas, al final falta esa capacidad de crear proyectos juntos y de una forma mucho más amena e interactiva. Por lo tanto, habría que generar espacios más pequeños con grupos de 30 o 40 personas, que en cierta forma es lo que está intentando ahora con los planes Bolonia, y que el profesor ya no tenga ese papel de Dios todopoderoso que entra en clase, que da su lección y que se va, ¿no? Sino que de alguna forma sea un facilitador, un guía, para empujar a los alumnos a desarrollar ese espíritu creativo, innovador y emprendedor, explicarles, bueno, pues cómo es la realidad empresarial de la temática que se esté desarrollando, la realidad del día, no solamente la teoría, sino la práctica, y que ellos puedan desarrollar proyectos reales, que es un poco el concepto de learning by doing, es decir, aprender haciendo, ¿no? Hay algunas experiencias en España que están un poco intentando esto y fomentando el carácter innovador y emprendimiento, como el programa Lane de Teen Labs, donde además lo que hacen es también hacer que los alumnos salgan de España y conozcan otras realidades, se muevan por otros países y ese carácter internacional también les impregne y les abra un poco la mente, ¿no? Eso es fundamental. Pues al final, cuando tú comunicas un producto o una tecnología, tienes que utilizar las bases propias de la comunicación, ¿no? Que es la regla número 1, no empezar la casa por el tejado. Es decir, muchas veces nos lanzamos a decir voy a hacer esta acción, esta otra, a subir esto a las redes sociales, a montar una carpa en no sé qué sitio, y realmente no estás estableciendo lo más importante, que es una estrategia. ¿Cuál es tu estrategia? ¿Cuál es, primero, tu producto? ¿Cómo es tu producto? ¿Cuál es su ventaja competitiva, valor diferencial con el producto de la competencia? Y por otro lado, ¿quién es tu público objetivo? ¿A quién te quieres acercar? ¿A gente de este perfil? ¿A gente de este otro perfil? Y en función de público, en función de el objetivo de la propia organización y en función del producto que tengas, vas a lograr una estrategia de comunicación que tendrá una serie de acciones, pueden ser pues, redes sociales, pueden ser medios más tradicionales, tipo televisión, prensa, pero sobre todo lo más importante es conocer bien cuál es tu producto y a quién te quieres dirigir y qué quieres conseguir. Eso es lo fundamental, al igual que se hace en todos los planes estratégicos de comunicación. Si yo tuviera la clave para saber cuál es el futuro de las aplicaciones móviles en salud, o lo que se viene a llamar la salud móvil, la mHealth, realmente pues, a lo mejor no estaría aquí, ¿no? Sería millonaria y esas cosas. Es bastante difícil hacer un pronóstico fiable, pero sí que es verdad que hay una serie de tendencias y, digamos, retos y oportunidades que tiene la salud móvil por delante en los próximos años. Hay un dato clave y es el crecimiento exponencial que va a haber de la mHealth en los próximos años. Fíjate que Pricewaterhouse, una consultora, dice o decía que de 2014 al 2017 se generaría unos 26.000 millones de dólares en cuanto a volumen de negocio de la mHealth. Ahora los datos dicen que a 2020 van a ser unos 49.000 millones.
O sea, que estamos viendo que hay un crecimiento y una necesidad imperiosa. Esta necesidad viene por varios factores. Uno, el envejecimiento de la población. Cada vez somos más ancianos, hay más gente mayor. Y por otro lado, la cronicidad, que es ya prácticamente una pandemia, ¿no? Cada vez hay más enfermedades crónicas, sobre todo relacionadas con temas de diabetes, obesidad, en todo el mundo, y son las que mayor gasto sanitario generan. Entonces, al final, lo que se necesitan son herramientas que uno lleve consigo mismo, como puede ser el móvil, el iPad, son herramientas mobile, para gestionar mejor las enfermedades, para fomentar la adherencia al tratamiento, para promocionar la salud o prevenir ciertas patologías, y luego para lo que viene definiéndose como una medicina más personalizada y predictiva, que tiene que ver con que yo soy más consciente de cómo está mi salud, y se está monitorizando una serie de parámetros físicos, por ejemplo, para poder prever situaciones o problemas, ¿no? Entonces, aquí hay varios factores que serán muy importantes, como puede ser los wearables, que son todos estos medical devices o estos dispositivos médicos que se utilizan para monitorizar ciertos parámetros físicos. Esta semana salían de Nature, que es una revista científica de referencia de medicina, sacando un artículo sobre un wearable, que es una banda, que lo que hace es registrar a través de sensores que miden el sudor, registran muchos parámetros a la vez, como puede ser el sodio, el potasio, la temperatura corporal, y esto tiene una aplicación muy interesante en el deporte, por ejemplo, para identificar cuándo ese corredor puede o tiene que consumir bebida o consumir alimentos para evitar que se deshidrate, para evaluar diferentes situaciones y evitar problemas. Entonces, esto va a tener una relevancia y un crecimiento muy grande en los próximos años. Y por otro lado, el concepto del Big Data, que es cómo de todos esos dispositivos médicos, de esas aplicaciones móviles, de las redes sociales, cómo podemos coger todos esos datos que circulan por ahí en torno a salud, unirlos, integrarlos y analizar posibles tendencias para predecir situaciones, por ejemplo, de gripe en ciertos lugares o analizar comportamientos. Entonces, de alguna forma, será como una nueva era de la epidemiología, el estudio y análisis de todos esos datos, ¿no? Que es lo que se llama el Big Data. Así que un poco el futuro de la health va por ahí, y para eso hace falta varias cosas o superar varios retos, como es pasar a un estado más maduro en donde las aplicaciones móviles no estén por ahí de forma aislada. Actualmente hay 165.000 aplicaciones móviles de salud en el mundo, y la mayoría de ellas se acaban muriendo porque no están integradas en un proceso asistencial, porque no están conectadas con la historia clínica electrónica del paciente, o porque no están bien diseñadas, bien concebidas. Entonces, de alguna forma, tiene que madurar el sector, y sobre todo tiene que identificarse cuál es el modelo de negocio correcto o más interesante, porque ahora mismo eso es bastante dudoso. Hay hasta 17 modelos de negocio dentro del mundo de la mHealth, y todavía no se sabe muy bien cuál va a triunfar más o cuál. Entonces, cada uno tiene que analizarlo desde su perspectiva, pero sí que hay retos que superar y sobre todo una gran oportunidad.